Me parece que no se oye, maestra. Se sigue sin escuchar, maestra Mayra. Ya. Hola. ¿Qué tal? ¿Ya se escucha? Pues muy buena tarde a todas y a todos. Les agradezco atender nuestra convocatoria para el evento que hoy nos convoca. La presentación del informe de supervisión 09-2020 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre las medidas de prevención adoptadas por los centros de reinserción social, así como los centros de internamiento especializados en adolescentes de la República Mexicana, se realiza en el marco del 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. La prohibición de la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta. Ninguna persona puede ser sometida a tortura y su práctica no admite ningún tipo de justificación. Ningún Estado puede permitir temporalmente la tortura en ninguna circunstancia, ni siquiera en los estados de guerra, inestabilidad interna u otro estado de emergencia pública. Los estados tienen el deber de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, adoptando medidas positivas para prevenir su práctica. La prevención de la tortura es una tarea que requiere de la modificación de comportamientos y prácticas culturales. Los funcionarios y las funcionarias a cargo de la custodia de las personas privadas de la libertad deben recibir la educación y capacitación sobre el uso de la fuerza y de la prohibición absoluta de la tortura. Deben conocer sus obligaciones legales contenidas en su propio reglamento, como también los estándares internacionales de derechos humanos. La fuerza debe ser utilizada cuando sea estrictamente necesaria, de forma proporcional y a la naturaleza de la situación que se busca controlar, de acuerdo con los protocolos previamente establecidos para tal fin. El uso de la fuerza debe ser objeto de controles institucionales y judiciales y sistemas de queja que estén efectivamente disponibles para las personas privadas de la libertad. Las condiciones de vida en los centros penitenciarios del país han sido y son considerados como un tema de atención prioritaria para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es por ello que mediante diversos pronunciamientos penitenciarios ha sido enfática en señalar y exhortar a las autoridades sobre la necesidad de mejorar dichas condiciones para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y que éstas tengan posibilidad de un internamiento digno y así poderse reinsertar de manera efectiva a la sociedad. Sin embargo, aun cuando se identifica de manera general el esfuerzo que realiza la autoridad penitenciaria, también es cierto que se han observado sensibles deficiencias estructurales previas a la declaratoria de emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19 que complica la situación. Ante el contexto emergente que se vive en nuestro país, la CNDH observó la necesidad de dar seguimiento puntual a las condiciones en las que se encuentran y viven las personas privadas de la libertad ante la pandemia COVID-19 a través justamente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El informe de supervisión sobre las medidas de prevención adoptadas por los centros de reinserción social, así como los centros de internamiento especializados en adolescentes de la República Mexicana, será presentado por Bardo García Arenas y comentado por Emanuel Romero Calderón, ambos integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Compañeros, gracias Bardo y Emanuel por su colaboración con esta Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos y con el Gobierno del Estado de Veracruz. Sin más preámbulos, daré paso a leer y comentarles brevemente las reseñas de nuestros invitados. Bueno, pues el compañero Bardo García, él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Criminología y Política Criminal
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Trabajó en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, desarrollándose como jefe de la Oficina de Psicología en el Centro de Reinserción Social Tepepan. Además, realizó estudios clínico-criminológicos en diversos centros penitenciarios de la ciudad, como el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, en los reclusorios preventivos varoniles del Sur, Oriente y Norte, Penitenciaría de la Ciudad de México y Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. Actualmente es visitador adjunto adscrito a la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con experiencia de 30 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, Ardo. Por su parte, nuestro comentarista, Emanuel Romero Calderón, él es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Antropología por la UNAM, especialista y maestro en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, impartiendo asignaturas sobre pensamiento social, político y moderno. Cuenta con experiencia en docencia, investigación y servicio público de más de 16 años, tanto de problemas sociales, derechos sociales y culturales, antropología jurídica, así como políticas públicas y modelos de gestión pública, colaborando, entre otros lugares, como coordinador de investigación tanto de la Dirección General de Investigaciones y Acervos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy INPI, así como en proyectos de investigación y asesoría sobre metodologías de planeación programática en la Dirección Ejecutiva de Investigación de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Actualmente colabora como subdirector de seguimiento a informes en los mecanismos nacionales de prevención de la tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sean bienvenidos, Manuel y Bardo. Paso entonces a darle el uso de la voz al compañero Bardo para que haga su presentación. Adelante, compañero. Muchas gracias, maestra. Solamente voy a hacer una precisión en la presentación. Tengo solamente 10 años en la comisión. Se dijo que 30 años, no, todavía no tanto. Para allá vamos, pero solo 10 años. No se preocupe, muchas gracias. Voy a ver si puede compartir mi presentación, por favor. Ahí se ve, ¿verdad? La presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues como ya lo comentó la maestra Mayra, vamos a hacer una breve presentación del informe de supervisión ISP-09/2020 de este mecanismo nacional sobre las medidas de prevención que adoptaron los centros de reinserción social, así como los centros de internamiento especializados en adolescentes en la República Mexicana, respecto a las medidas tomadas ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Entonces, iniciamos con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene el mecanismo con la presentación de este informe? Es mostrar, un segundo, es mostrar los hallazgos obtenidos sobre las acciones que se implementaron en los cerezos, así como en los centros para adolescentes, de la implementación de medidas de protección en el contexto de la protección a la salud, la protección de la seguridad y el tipo legal con respecto a sus derechos humanos en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Quiero comentarles que normalmente los informes del mecanismo nacional tienen ciertas características. Sin embargo, en el caso de este informe, así como de algunos otros, bueno, en el 2020 el mecanismo publicó 15 informes, 7 de estos relativos a las medidas que se tomaron en diversos centros de privación de la libertad ante la pandemia por la COVID-19, con características un poco distintas, ¿no? Y una metodología un poco distinta a la que normalmente acostumbramos en el mecanismo nacional, ¿no?
Esto, bueno, pues obviamente derivado del contexto de emergencia sanitaria por el cual estamos pasando aún, ¿no? El año pasado, bueno, pues decidimos realizar este informe con ciertas características que en un momento les voy a comentar, ¿no? ¿Cuál fue la metodología de la elaboración del informe? Son dos momentos. En un primer momento existe un trabajo de gabinete y en un segundo momento las visitas in situ, ¿no? A distintos lugares de privación de la libertad. En el trabajo de gabinete, en un primer paso, hicimos una solicitud de información a través de diversos oficios a las autoridades responsables de los centros de privación de la libertad. En este caso, a los encargados máximos de los sistemas penitenciarios de las 32 entidades federativas, ¿no? En muchos casos fueron a secretarios de seguridad pública, en otros a secretarios de gobierno, dependía, ¿no?, del caso. Se envió la solicitud de información, se dio un tiempo para poder recibir las respuestas de las autoridades y en este, bueno, quiero comentarles que en ese lapso entre la solicitud de información y la respuesta que nos dieron las autoridades, pues se llevó a cabo un trabajo constante, ¿no?, por parte del personal del Mecanismo Nacional en hacer llamadas, mandar correos electrónicos para verificar que hubieran recibido los correos, por lo mismo de la situación de emergencia emergencia sanitaria que estaba viviendo, pues en muchos de las instituciones a las que se enviaron los oficios había poco personal, entonces era un poco complicado establecer la comunicación y fue un trabajo muy arduo por parte del personal del Mecanismo Nacional, ¿no? Entonces, en este sentido, ya en ese lapso, se llevó a cabo la recepción y el procesamiento y análisis de la información, ¿no? Ya un poquito más adelante les voy a comentar cómo se procesó esa información. Después se hizo la planificación de las visitas a partir, por supuesto, de la información que recibimos por parte de la autoridad y otros elementos que en un momento les voy a comentar. Y se llevaron a cabo las visitas a lugares de privación de la libertad desde las 32 entidades federativas. Una vez que tuvimos ya estas dos partes de la información, que fue el trabajo de gabinete y las visitas, se llevó a cabo el análisis y contraste de la información, la detección de factores de riesgo y la elaboración y publicación de informes, ¿no? Bueno, yo lo veo aquí en el esquema, en la metodología, y ya me lo eché en 5 minutos, ¿no? El trabajo fue muy arduo, tardamos un buen tiempo porque fue un mundo de información la que recibimos, además de la información que recopilamos durante las visitas, y fue un gran esfuerzo, ¿no?, que hicimos por parte del personal del mecanismo para poder hacer ese análisis y procesamiento de la información, ¿no? Entonces, dentro de las respuestas de las autoridades, se hizo la recopilación y se sistematizó en una base de datos, lo cual nos permitió cuantificar y comparar las respuestas de las distintas autoridades en cuanto a las medidas que se tomaron, ¿no? En la información de gabinete se tomó de manera fiel toda la información que nos enviaron las autoridades en este trabajo de gabinete. Y ahorita, como les voy a presentar en el siguiente esquema, estas respuestas se desagregaron. Por una parte venían la atención que se brindó voy a pasar las respuestas son sobre las medidas que se adoptaron para personas privadas de la libertad, en un caso; en otro, las respuestas sobre las medidas adoptadas para personas que laboran en los centros; otra para las personas que visitan a las personas privadas de la libertad; y por último, sobre las medidas adoptadas para niñas y niños en los lugares de privación de la libertad, ¿no? En el caso de los centros femeniles, ¿no? O centros mixtos con área femenil. Ya en el caso de las visitas de supervisión,
Obviamente que para corroborar estas respuestas es que se hacen las visitas de supervisión y se eligen algunos centros penitenciarios y de atención para adolescentes, porque, bueno, visitar todos los centros de la República, bueno, sería imposible, ¿no? Y más en este contexto. Entonces, a través de un análisis de la información que se recibió por parte de las autoridades y con el rastreo de noticias, que es una actividad que tiene el Mecanismo Nacional desde hace aproximadamente 1 año y medio, donde hacemos un monitoreo de medios de comunicación de manera diaria de las noticias que sean relevantes para este mecanismo nacional y, bueno, se hace un seguimiento, ¿no?, de estos casos. Además de eso, comunicados e informes de hechos acontecidos en los lugares de privación de eso. Todo eso se tomó en cuenta para decidir cuáles eran los centros que íbamos a visitar, ¿no? Ya en las visitas a cada uno de los lugares de privación de la libertad, se incluyen entrevistas a personal directivo, bueno, no solo personal directivo, sino también algunos psicólogos, custodios, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Personal médico, por supuesto, personas privadas de la libertad. Se realizan recorridos por las instalaciones con la finalidad de observar las condiciones, ¿no?, y detectar algunas irregularidades. Y bueno, todo esto se hace en función de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, ¿no? La visión que llevamos está sustentada en esto, en los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, ¿no? Como les comentaba, este informe, estas visitas, por supuesto, no fueron visitas, por decirlo de alguna manera, comunes y corrientes como las que realizamos, ¿no?, en un contexto normal. Estas visitas se realizaron en el contexto de COVID-19 cuando hubo un pequeño chance de poder realizar las visitas, cuando el semáforo epidemiológico lo permitió. Se decidió hacer estas visitas, pero por supuesto tomando todas las medidas preventivas necesarias y pertinentes. Y además se cambió un poco la metodología, ¿no? Los equipos con los que se visitaron los centros fueron mucho más compactos y la duración de las visitas fue un poco menos de lo que tenemos acostumbrados, ¿no? Precisamente para prevenir los riesgos de contagios, tanto para las personas privadas de la libertad en los distintos centros, como por supuesto para evitar los riesgos de contagio del personal del mecanismo, ¿no? Entonces, como les decía, todo lo que, digamos que los ojos que llevamos en las supervisiones está fundamentado en los estándares nacionales e internacionales. En este caso fue en esos estándares de derechos humanos, pero también para prevenir la propagación de la COVID-19 y sobre todo buscando preservar el derecho a la integridad personal, tanto física como psicológica, así como la protección de la salud de las personas privadas de la libertad. Entonces, ya en el tema de los derechos que en los que nosotros basamos nuestras guías, principalmente, no es limitativo, pero principalmente, está el derecho a recibir un trato humano y digno. En este derecho, ¿qué podemos verificar? Bueno, pues entre algunas otras cosas, las condiciones materiales de las instalaciones, los alimentos, condiciones de hacinamiento y carencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres privadas de la libertad. En el segundo grupo de derechos está el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, donde básicamente revisamos protocolos y planes de contingencia, que existieran áreas de aislamiento COVID, personas privadas de la libertad con funciones de autoridad y privilegios, lo que hemos escuchado como autogobierno o cogobierno, ¿no?, que es algo muy sonado en los centros de reinserción social, o al menos en algunos de la República Mexicana, comunicación con personas del exterior y condiciones de encierro, ¿no? Condiciones de encierro permanente o semipermanente, ¿no? También tenemos el derecho a la protección de la salud, por ejemplo, por supuesto, y a esto incluye, de manera general, la atención médica y servicios médicos prestados a las personas privadas de la libertad, ¿no?
Finalmente, el derecho a la integridad personal, que tiene que ver con medios y acciones de difusión e información. En el caso de la COVID-19, pero también en cuestiones de, y esos ojos los llevamos en todas las visitas, incluida esta que era un poco más en el contexto COVID, pero condiciones que pudieran derivar en hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Eso lo tenemos que ver sí o sí, siempre. Nada más ahorita estoy mencionando aquellos que vimos en el informe que estamos comentando. Ya en los, digamos que en los hallazgos que encontramos durante la supervisión a los centros penitenciarios, les comento que visitamos 76 centros penitenciarios, entre los que se encuentran 48 de reinserción social y 28 de internamiento para adolescentes, ¿no? Dentro de esos hallazgos, les voy a comentar algunos que son de gran relevancia y como en un inicio decía la maestra, son condiciones que normalmente, ¿no? Hemos escuchado mucho a través de la propia Comisión Nacional y de las comisiones estatales que se dan en los centros penitenciarios. Pues digo, no fue la excepción, ¿no? Nosotros en las visitas que realizamos encontramos que existe, ¿no? Un problema muy fuerte en varios centros de hacinamiento, ¿no? Esta condición ya de por sí es grave en un contexto normal, pero en este contexto de la pandemia, donde se sugiere o donde se requiere que se guarde una sana distancia entre las personas, pues en condiciones de hacinamiento, donde a veces pueden haber, vean, 2, 4, 6, 8, entre 10, 12, 15 personas en una sola celda, pues es prácticamente imposible, ¿no? Áreas comunes lo mismo, centros escolares, en cualquier parte del centro donde se realice alguna actividad, pues va a ser imposible mantener una sana distancia, ¿no? Entonces, el hacinamiento en condiciones normales ya es un problema, ¿no? Porque impide el sano y pleno desarrollo de las actividades en el centro penitenciario. Pero en este contexto de pandemia, pues se agrava aún más, ¿no? Entonces, también uno de los factores que encontramos son las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Existe un gran número de personas que por alguna enfermedad, por embarazo o por pertenecer a algún grupo etario, están en mucho mayor riesgo, o en ese momento están en mucho mayor riesgo de contagio, ¿no? Entonces teníamos ahí personas con obesidad, que es el número más alto, hipertensión arterial, diabetes, de personas adultas mayores, enfermedades crónicas. Entonces, es una problemática que encontramos en muchos centros, ¿no? Y eso, imagínense un centro con hacinamiento y además con altos índices de personas en situación de vulnerabilidad, pues todo se complica todavía más, ¿no? Ya en el caso de las personas que que estuvieron infectadas, casos sospechosos y decesos, al finalizar las visitas encontramos estos números, ¿no? Se encontraron 581 personas infectadas con COVID-19, 434 casos sospechosos y hasta ese momento 73 decesos, ¿no? Por supuesto, esta cifra actualizada, bueno, pues debe tener ciertas variaciones, ¿no? Esta cifra actualizada me parece que está en la tercera visitaduría hace esa actualización, no sé si es cada 15 días o cada mes, pero esa cifra la maneja la tercera visitaduría, que como les comento, en este momento debe de estar con algunas variaciones, ¿no? Esta parte de las entrevistas que se realizaron también es importante, ¿no?
digamos que respecto al total de la población encontrada al momento de las visitas realizadas, que fue de 31.668 personas privadas de la libertad, se entrevistaron a 468 personas, que 264 fueron hombres, 206 mujeres, personas LGBTI, indígenas, de origen indígena, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y adolescentes también viene ahí desglosado el número de personas que se entrevistaron. Esto es importante porque los resultados que se presentan en este informe tienen que ver tanto con la visita como con las entrevistas, ¿no? Con las entrevistas que se realizaron a las diversas personas que confluyen ahí en los centros de privación de libertad, en este caso los cerezos y centros para adolescentes. Y con todo esto, con estas visitas, con este trabajo de gabinete, con estas entrevistas, se presentan hallazgos como este, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son de llamar mucho la atención, como vimos el hacinamiento, las personas en situación de vulnerabilidad, pero también encontramos cosas positivas, ¿no? En la visita, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de gabinete, que es la parte izquierda donde dice autoridad, encontramos que el 84% respondieron que sí tenían al ingreso del centro un punto de valoración disponible a la entrada de los centros para implementar medidas de valoración y desinfección, ¿no? Eso fue lo que mandaron, ¿no? 8% dijeron que no y 7% no respondieron, ¿no? Ya cuando se realizó la visita de supervisión, se constató que el 97% de los lugares visitados sí, en efecto, ¿no? Contaban con estos puntos de valoración al ingreso de los centros y que es un porcentaje que sobrepasa por un poco, pero sobrepasa lo que recabamos en la información enviada, ¿no? por la autoridad. Entonces, bueno, pues eso nos parece algo positivo, ¿no? También, por ejemplo, la información que se brinda, ¿no? a las personas privadas de la libertad, lo encontramos también, ¿no? Encontramos que la autoridad nos dijo, sí hay información para las personas privadas de la libertad acerca de la prevención y atención de la COVID-19, ¿no? Durante la inspección encontramos que efectivamente, ¿no? A lo mejor no en el 86%, pero sí en el 76% de los lugares visitados, que en efecto sí había información para las personas privadas de la libertad. Y en las entrevistas también se corrobora con un 79% que las propias personas privadas de la libertad confirman de que sí se les brinda la información, ¿no? Entonces, como les digo, ahí encontramos cosas que son positivas y algunas como el hacinamiento y algunas otras cosas que les voy a comentar que sí son de llamar la atención, por supuesto, ¿no? En este sentido, hicimos como es un informe para todas las entidades federativas de la República Mexicana, pues se tuvieron que hacer, hacer el análisis para la detección de factores de riesgo de manera general, ¿no? Sería prácticamente imposible mencionar uno por uno, centro por centro, factor por factor, de todos los estados de la República, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue manejar factores de riesgo generales y, por supuesto, en este sentido, recomendaciones generales a las autoridades responsables, ¿no? Como les decía, los factores de riesgo fueron diversos, entre los que destacan nada más para poner algún ejemplo. Si ya revisaron el informe sabrán que, bueno, pues es mucho más extenso, pero aquí solo para efectos de la presentación tenemos el hacinamiento. Algo que también nos llamó muchísimo la atención en este contexto fue la falta de suministro de artículos de limpieza y desinfección, como el jabón, el gel, el cloro, productos de higiene personal para las personas privadas de la libertad.
lo que encontramos en cada una de las visitas que realizamos a los presos desde la CNDH hasta el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es la insuficiencia, ¿no?, de personal médico, de personal de enfermería y también de personal de psicología, ¿no? En este contexto de pandemia encontramos que se llevaron a cabo suspensiones temporales, ¿no?, de la visita familiar. Sin embargo, no había suficientes medidas alternativas, ¿no?, como las videollamadas o, no sé, otro tipo de medidas que pudieran implementar las autoridades, ¿no? No había mucha comunicación, entonces eso generaba el malestar y el descontento en la población, ¿no? Y también en otras, ¿no?, que encontramos el encierro prolongado con motivo de la emergencia, pues había personas que pasaban muchísimo tiempo en sus estancias o en sus dormitorios sin salir a ningún tipo de actividad porque estaban suspendidas por esta parte, ¿no? Sin tener como una programación ordenada y escalonada para salir al sol o a caminar o a hacer algún tipo de actividad, ¿no? En este sentido, bueno, pues también se hicieron una serie de recomendaciones, como les comentaba, recomendaciones generales. Por ejemplo, realizar las acciones necesarias hasta el máximo de sus esfuerzos y recursos con miras a reducir el hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios, ¿no? Esto implica, por supuesto, ya en la RECO viene un poco más desglosado, pero implica también hacer esfuerzos en materia de revisar los expedientes jurídicos de las personas privadas de la libertad que sean susceptibles a un beneficio de libertad anticipada, ¿no? Con eso, bueno, si se hace un buen trabajo en ese sentido, pues pudieras despresurizar de alguna manera esa parte, ¿no? Ese hacinamiento en los centros en los cerezos, que es sobre todo donde encontramos las condiciones de hacinamiento, ¿no? También destinar recursos económicos con el objetivo de ganar que todos los centros penitenciarios reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias, que sabemos que esa es una recomendación a largo plazo, ¿no? Normalmente sabemos que los centros penitenciarios no reciben grandes cantidades de recursos en ninguno de los aspectos, pero bueno, es algo que se tiene que decir, ¿no? El realizar las acciones necesarias para garantizar en todo momento el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad, por supuesto, incluida la actualización de las medidas preventivas y de atención respecto a la COVID-19, lo cual incluye, ¿no?, pues el esfuerzo de hacer la contratación de mayor número de personal médico, enfermería, medicamentos, material de curación, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo de los teléfonos públicos, ¿no?, sino realizar las acciones para proporcionar de manera efectiva métodos alternativos compensatorios de la suspensión de las visitas familiares, para que estos no pierdan la comunicación y se mantenga también ese ambiente de tranquilidad al interior de los centros penitenciarios, ¿no? Como les comentaba, bueno, es un resumen que traté de hacer de lo que se hizo en este informe, pero bueno, ya que ustedes tengan acceso con mayor calma a revisar, o si ya lo revisaron el informe, se darán cuenta de todo el trabajo que se invirtió en este informe y del sentido, ¿no?, de ese matiz que quisimos darle a este informe un poco distinto. Y les comento, no solamente es ¿no?, de cuestiones de COVID, hay 6 informes más, con estos son 7, y otros 8 más que se publicaron por parte del mecanismo en el año 2020, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra al compañero Emanuel para los comentarios de esta presentación. Adelante, Emanuel.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la exposición de la elaboración y del contenido de este informe. Em, Creo que algo que es importante que ustedes conozcan es parte de los presupuestos que no solamente normativamente, sino en función del conocimiento de los compañeros y compañeras que conforman el mecanismo, se está implementando, es entender como tal el fenómeno de la tortura en sus distintos, como un, digamos, un fenómeno multifactorial, digamos, se debe de atender desde distintos frentes y se debe de interpretar desde distintos frentes y debe de complementarse el enfoque de, digamos, el seguimiento como que de manera tradicional tendríamos que realizar desde un enfoque de investigación o de seguimiento desde el enfoque jurídico a un enfoque que va más allá esta visión normativa únicamente, ¿no? Y es lo que un poco el doctor Emanuel Santos en su especialización, él es un médico psiquiatra especialista en tortura, es un torturólogo, digamos, en ese sentido, nos ha mostrado y se dedica a la formación en este sentido, ¿no? A la formación de este enfoque, entendiendo que debe de ser un enfoque sistémico el que se implemente en la revisión del proceso de las condiciones, las circunstancias en las cuales se presentan situaciones de tortura. Entonces, creo que, creo que sí es importante que consideren eso, ¿no? Que partimos de este enfoque como sistémico a partir del cual nosotros estamos revisando la posibles situaciones de presencia de factores de riesgo que podrían desencadenar la tortura, ¿no? Por aquí alguien nos está preguntando, Javier Ricaño, que de dónde somos, ¿no? Nos pregunta Javier, tanto Eduardo como yo. Bueno, pertenecemos al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está adscrito a la Comisión Nacional que está adscrita o forma parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tanto como un organismo autónomo, pero sí como aparte de las visitadurías en función de que tenemos una normatividad específica, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que ustedes pueden revisarlo y que a partir de 2017 forma parte, conforma al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aparte de lo que tradicionalmente se vino realizando en la tercera visitaduría, que es donde se da seguimiento a centros penitenciarios, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, de ahí somos, mi estimado Javier. Bueno, bien, pues en ese sentido, en el sentido en el que se lo estamos planteando, una de las actividades que se ha desarrollado en las visitas de supervisión y bueno, principalmente de seguimiento, supervisión y de visitas especiales a los distintos lugares de privación de la libertad que nosotros visitamos, que no nada más nos circunscribimos a los centros de inserción social, sino a otro tipo de lugares de privación de la libertad, como los distintos separos o lugares donde puede haber personas privadas de la libertad, como los de las distintas fiscalías estatales, la Fiscalía de la República, también se visitan centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes, para personas adultos mayores, en estaciones migratorias, para hospitales psiquiátricos, etcétera, ¿no? También ahí se realiza la actividad. De las cosas en las que nosotros nos fijamos es en las situaciones que podrían propiciar una situación o condición de tortura por parte de alguna persona que esté a cargo de la custodia de este tipo de personas, ¿no? Entonces, se realiza lo que nosotros denominamos una prevención directa
¿sí? Que es cuando nosotros, a partir de nuestras actividades, tenemos la pretensión de que a partir de eso vamos a prevenir las condiciones o al declarar, al observar, al recomendar que existen factores de riesgo sobre posible tortura, se hace una prevención, un ejercicio de prevención directa, le decimos, al declarar que existen estos elementos de factores como factores de riesgo, o también se hace un ejercicio, se hacen actividades de prevención indirecta, ya cuando se detectó que existieron actos de tortura o de tratos inhumanos, degradantes, etcétera, y se le da seguimiento para que otras instancias como las comisiones estatales o se denuncian incluso cuando se trata de delitos observados, se realizan las respectivas denuncias, ¿no? De manera, digamos, es lo que nosotros le decimos que es una prevención indirecta, ¿no? Que no es propiamente como el centro de la actividad, como realizar. Nosotros no realizamos las quejas tal como lo hacen en las distintas vistorías de la Comisión de Derechos Humanos, pero sí damos cuenta para que a partir de las distintas comisiones estatales se realicen, damos vista para que se realicen las quejas, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades son las que nosotros estamos realizando, por eso yo creo que es importante comentar la insistencia en la dimensión de los factores de riesgo. Si bien nosotros identificamos factores de riesgo, no nada más nos concentramos en factores de riesgo, sino también en distintos tipos de recomendaciones, tanto de recomendaciones que están incluidas en los informes, recomendaciones de política pública y en su contexto, en la situación cuando se permite o cuando es necesario, más bien, se promueve que las distintas, voy a compartir pantalla, las distintas legislaturas a nivel estatal armonicen sus distintas legislaciones con la ley general, ¿no? Que todavía es un trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Ok. Miren, rápidamente nada más también para una revisión. Ay, a ver. Lo que también nosotros encontramos en los distintos, como les comentaba, en los distintos informes que se realizaron, derivados de la condición que nos puso la pandemia por la COVID-19, aquí podemos encontrar que visitamos los distintos lugares de privación que se visitaron como tal 58 albergues para menores, 58 fiscalías o lugares, fiscalías, 48 cerezos, 32 establecimientos contra adicciones, 28 oficinas de representación del Instituto de Migración, 28 centros de internamiento para adolescentes y 26 psiquiátricos, ¿sí? Y ahí nosotros entrevistamos, encontramos al momento de la visita estas distintas personas con, digamos, las situaciones de vulnerabilidad que podrían generar una situación de infección del COVID, ¿no? Por ejemplo, casos sospechosos en general fueron 826. Nos decía Bardo que en el caso de los cerezos fueron 500 y pico, ¿no? La mayor parte estaban en los cerezos por la situación propia que se vive en esos espacios. También encontramos números de decesos pues importantes en estos lugares, ¿no? En un total de 95. Como decía Bardo, fue todo esto al momento de la visita, ¿no? O sea, ya ahorita esto yo creo que evidentemente ya cambió, porque esto se ha ido moviendo, pero digamos, las visitas terminaron en noviembre del 2020. Entonces ya la información
digamos, nosotros estamos reportando corresponde a ese corte, ¿no? De 2020, cuando se realizaron las visitas, ¿no? Y en ese momento el número de personas infectadas era de 1,260, ¿sí? Como les dijo Bardo también, en ese año también se realizaron 8 informes de visitas que se realizaron en 2020, pero que se actualizaron, ¿no? Con información del contexto de la COVID. Y bueno, en el caso de los informes derivados de COVID-19 en el contexto de 2019 que se realizaron en 2020, fueron 7, ¿no? No nada más fueron a hacer eso, sino a la FGR, la Fiscalía General del Estado, albergues psiquiátricos, centros de adicciones, estaciones migratorias, ¿no? Y bueno, parte de las principales recomendaciones que se emitieron para derivados de los distintos informes fueron estos, ¿no? Destinar recursos económicos con el objetivo de garantizar a todos los centros reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias, ¿no? En el marco de los distintos tipos de derechos que ya nos expuso Bardo, que se estuvieron tratando de cuidar, ¿no? Principalmente por la vulnerabilidad de las personas en una situación de encierro o de custodia en la que no pueden ni siquiera a veces tomar decisiones sobre su propio cuidado de salud, ¿no? Asegurar y garantizar el derecho de las personas privadas de la libertad a contar con agua potable, que también puede llegar a ser algo grave, que los centros destinados de la población femenil cuenten con personal especializado, de preferencia femenino, el cual deberá tener capacitación en materia de perspectiva de género, contar con planes de contingencia, ¿no? O sea, estas condiciones en las que nos encontramos frente a una pandemia agarraron de por sí a todas las instituciones con las carencias que ya se traían en rezago. Todavía se profundizaron más estas contradicciones, estos rezagos que cada una de estas dependencias tenía, ¿no? En este caso, pues, el plan de contingencia que se les pidió, ¿no? Para que pudieran atender las circunstancias, ¿no? Evitar a toda costa también y bajo cualquier circunstancia la utilización de aislamiento médico como una forma de aislamiento disciplinario. Garantizar en todo momento el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad y proporcionar de manera efectiva métodos alternativos compensatorios de la suspensión de las visitas familiares, ¿no? Porque también en ese contexto estuvieron las personas privadas de la libertad. Entonces, bueno, es un contexto muy complejo el que nos ofreció la pandemia, en el cual seguramente todos hemos tenido casos cercanos o hemos sabido de situaciones dramáticas, ¿no? En las que las personas en una situación de vulnerabilidad han fallecido. Pero bueno, en el caso del mecanismo, se promovieron, como ya lo comentó también Bardo, se promovieron por esa razón las distintas directrices internacionales, ¿no? Como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 90. Ustedes pueden encontrar esta información ahí en el informe, pero la resolución 90 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura, que a todos los estados parte y a los mecanismos de prevención nacionales, lanzó estas distintas recomendaciones para atender la pandemia. Entonces, en ese marco también el mecanismo adoptó estas medidas para permitir y privilegiar el derecho a la salud de todas las personas privadas de la libertad, incluyendo siempre estos estándares, los estándares más avanzados de Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano, ¿sí? Para cuidar su bienestar físico, mental, de todas las personas privadas de la libertad, ¿no? Y bueno, estos factores, estas recomendaciones, se buscó que estuvieran, digamos, adoptadas, o se sugirió que se adoptaran en los distintos centros de privación de la libertad.
Entonces, bueno, creo que le pararía ahí, nada más para continuar ahorita con las distintas preguntas para responder. Y bueno, pues por mi parte le dejaría ahí, maestra Mayra. Muchas gracias, Emanuel. Sin duda es un tema complejo, cuya visibilización es lo más difícil de mostrar y de poner a la luz, ¿no? Entonces, tenemos ya algunos comentarios y algunas preguntas sobre esto. Pues bueno, muchas felicitaciones. Si pudieran comentar si tienen información sobre el estado de Veracruz y nos las pudieran compartir, principalmente pues en los hallazgos más importantes y las recomendaciones que harían para el estado de Veracruz. El compañero Carlos Saldaña Grajales, él pregunta, me gustaría saber si el término tortura no se debería utilizar también en casos de negligencia y revictimización que hacen las autoridades en los casos de quienes tenemos familiares desaparecidos. Para mí es una tortura seguir exigiendo lo que hemos exigido por muchos años a las autoridades para que hagan lo que debieron haber hecho desde el inicio de una denuncia. Aquí creo que valdría la pena también pues ampliar, comentar qué es la tortura, cómo se identifica, cómo se puede denunciar. ¿Cuáles serían, pregunta el compañero Javier Ricaño del CEPREVIDE, cuáles serían algunos métodos alternativos compensatorios de la suspensión de las visitas familiares suficientes a las personas privadas de la libertad y centros de internamiento con motivo de la COVID-19? Y yo les tengo también algunas preguntas, comentarios. Si bien la parte preventiva es una cosa, cuando ustedes visitan a los centros, a los cerezos, seguramente también se puedan encontrar con hechos ya consumados, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de la libertad? ¿Cómo pueden acercarse al mecanismo para presentar denuncias al respecto, ¿no? Y estamos hablando pues en el tema de los cerezos, pero en otros casos, ¿no? Finalmente el tema de la tortura implica también otros espacios donde la autoridad pública puede cometer este delito. ¿Cómo lo pueden identificar? ¿Cómo se pueden acercar al mecanismo o a las instancias estatales para denunciarlo y poder ser atendidos? Perdón, y otra cuestión también, a mí en particular también me preocupa mucho el tema de la niñez, mujeres embarazadas, que tampoco luego está muy visibilizado, ¿no? Y en condiciones de hacinamiento y de pandemia, pues estos casos se agudizan. Si tuvieran también, nos pudieran comentar al respecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, te doy la palabra primero entonces, Bardo, y luego al compañero Emanuel. Adelante. Sí, maestra, muchas gracias. En el caso de la primera pregunta, que si pudiéramos comentar si se tiene información sobre el estado de Veracruz, como comenté un poquito en el desarrollo de la presentación, este informe se hizo de manera general, es decir, no tocamos temas particulares de cada uno de los estados, ¿no? Precisamente porque se tocan todas, ¿no? Las 32 entidades federativas. Entonces, las recomendaciones son generales y están dirigidas a las autoridades de las 32 entidades federativas, ¿no? No tenemos como tal lo que se identificó precisamente en Veracruz o lo que se identificó en Nuevo León, etcétera, etcétera, ¿no? Es un informe con factores de riesgo de manera general y recomendaciones también generales, ¿no? También creo que no leímos una que es qué recomendaciones más importantes contiene el informe. Bueno, para nosotros todas las recomendaciones son importantes y básicas, ¿no? Que tienen que cumplir las autoridades. Sin embargo, hay algunas que pueden llamar mucho más la atención, ¿no? Como las condiciones de encierro prolongado, ¿no? Donde
encontramos casos donde había personas privadas de la libertad que salían 2 veces por semana, ¿no? Y cada salida implicaba 1 hora o 2 horas. Y bueno, pues son cuestiones que se recomendó que esto está totalmente fuera, ¿no? Del marco normativo, ¿no? Y es violatorio, por supuesto, de todas las normas en relación a derechos humanos, ¿no? También el hacinamiento es algo importante, el autogobierno y el cogobierno que todavía encontramos en muchos de los centros que visitamos. Se hicieron recomendaciones en este sentido, en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de agua, ¿no? Porque encontramos centros donde el agua potable, bueno, pues es un problema, ¿no? El agua potable muchas veces son las propias personas privadas de la libertad las que tienen que pagar por el agua potable, y aquellas que no pueden pagar por el agua potable, pues tienen que tomar del agua que muchas veces viene de pozos, o es agua que no es potable, y bueno, eso desencadena enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta parte es muy importante para nosotros. Por eso les digo, hay algunas que pueden llamar más la atención, pero las 14 recomendaciones generales que hacemos son importantes, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Porque esas pueden derivar en el no cumplimiento de estas recomendaciones puede derivar en actos de tortura o malos tratos, ¿no? En cuanto a lo de la pregunta de Carlos Saldaña sobre me gustaría saber si el término de tortura no se debería utilizar. Le comento a Carlos que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, en su artículo 24, indica que comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento bueno, nada más, ¿no? Entonces, habría que revisar el caso de manera particular, pero por supuesto también si esto no encuadra en el delito de tortura, bueno, pudieran existir violaciones, ¿no? Al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica o a otro tipo de derechos, ¿no? Pero coincido que es una parte donde se debe de poner énfasis y mayor atención, ¿no? En esta revictimización, ¿no? de las víctimas de algún delito, ¿no? Y también hay uno de los métodos alternativos compensatorios de la suspensión de las visitas. Pues nosotros vimos en la respuesta de las autoridades, por ejemplo, que se aumentó. Uno de los métodos alternativos era el aumento del número de llamadas telefónicas, ¿no? Si, por ejemplo, tenían derecho a 3 llamadas telefónicas a la semana, pues les empezaron a dar una llamada telefónica por día, ¿no? O 2 llamadas telefónicas por día. Si querían o no utilizar, bueno, ese era otro tema, ¿no? Pero esa es una de las medidas, el incremento en el número de llamadas. También la implementación de videollamadas. Eso fue algo que funcionó mucho en muchos de los centros que trabajaron en ese tema. Y otros que fueron mucho más avanzados, bueno, hicieron como una especie de rol de visita de un familiar, a lo mejor por locutorio, a lo mejor una vez por la semana, pero de manera ordenada, con las medidas, y eso atenuó mucho, ¿no? El hecho de la suspensión de la visita. Esas son las medidas de las que hablamos, ¿no? Esas medidas compensatorias que se pueden implementar, previniendo y, por supuesto, implementando las medidas de prevención, ¿no? Con relación a lo que decía la maestra Mayra, nosotros tenemos, cuando hacemos una visita de supervisión, de seguimiento, o cualquier tipo de visita a cualquier lugar de privación de la libertad, no solamente hacer eso, los centros de adolescentes, tenemos la facultad, y no solo la facultad, sino la obligación, el mandato de, en cuanto sepamos de un caso de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes,
tenemos la obligación de denunciar ante la autoridad correspondiente, en este caso el agente del Ministerio Público, y a su vez dar aviso a la Comisión Estatal, en su caso, depende de la competencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Cosa que se ha estado haciendo a partir de 2020. Ahí llevamos, no tengo el dato exacto del número de denuncias que llevamos actualmente, pero hacemos esas denuncias, ¿no? Acudimos a la gente del Ministerio Público y hacemos la denuncia correspondiente, ¿no? Y también en el caso de las mujeres privadas de la libertad, también hacemos recomendaciones en este informe, precisamente por el hecho de que a veces la invisibilidad que sufren las mujeres es muchísima, ¿no? Con el pretexto de que, bueno, pues son poquitas, no exigen tanto, no hay mucho problema, pues se deja de lado todas sus necesidades y todos sus derechos, ¿no? Normalmente es mucho mayor en los centros mixtos, donde se les destina un área, pues a lo mejor un anexo o algo que le sobra al centro penitenciario, al centro mixto, y pues no reúne las condiciones mínimas necesarias, tanto de habitabilidad como de realización de actividades, visita familiar, visita íntima. Muchas veces comparten todo con los varones, y bueno, ellas tienen que estar a expensas de lo que, válgaseme la expresión, de lo que sobre, ¿no? Al área varonil. Entonces, sí, es algo que tenemos totalmente identificado en el mecanismo, y aquí en este informe también identificamos ese factor de riesgo y hacemos recomendación en ese sentido, ¿no? Pues, según yo, ya respondí casi a todas, y le doy la palabra a Emanuel, por si tiene algo que... Pues, totalmente de acuerdo. Nada más a lo mejor enfatizar en dos o tres cosas. La primera es que con relación al delito de tortura, es un delito que no es metafórico, debe de haber evidencia, se debe de demostrar que efectivamente se sufrió tortura por parte de la víctima. Si bien existen tipos de dimensiones de la tortura, ¿no? La parte como de la dimensión de tortura psicológica que se puede sufrir por parte de las víctimas, debe de haber como evidencia o elementos de tortura, de la tortura, ¿no? Que pueden, digamos, el protocolo más utilizado o más conocido para detectar que hubo torturas es el famoso protocolo de Estambul, que es un dictamen de tipo médico, psicológico, que a través de distintos cuestionarios o tamizajes que se realizan sobre a las posibles víctimas, se puede determinar si efectivamente hubo tortura o no. También, sin embargo, bueno, los distintos efectos o consecuencias de situaciones de maltratos también se deben digamos, definir o se deben de declarar, ¿no? Como parte de un trato indigno por parte de las autoridades, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es, bueno, lo de las quejas y denuncias forma parte efectivamente forma parte de las facultades que tiene el propio mecanismo, ¿no? En el artículo 78, en el artículo 4, me parece, se menciona que una de las facultades es presentar a las distintas autoridades y distintos órganos de derechos humanos estatales las situaciones de delito de tortura o de malos tratos, ¿no? En los lugares de privación de la libertad. Y efectivamente, con relación a las condiciones que las mujeres han tenido, especialmente mujeres embarazadas con hijos, sí, lo que se ha tratado es o lo que nosotros vimos en los distintos centros es
que se trató de darle las mejores condiciones o con situaciones en las que pudieran tener un mejor acceso a tratamientos médicos, con todas las restricciones y con todas las complicaciones que de manera sorpresiva nos arrojó la pandemia, pero sí se detectó eso, ¿no? O sea, hubieron situaciones de, si bien no se tenían protocolos o procedimientos establecidos, sí hubo situaciones de improvisación que desde mi punto de vista fueron positivas para mitigar las condiciones digamos, encierro que doblemente tuvieron las personas privadas de la libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que decía este propio Bardo, incluso había situaciones en las que los custodios prestaban sus teléfonos celulares en algunos lugares, ¿no? En las encuestas nos mostraban eso, ¿no? Que en algunos lugares pues, se prestaba el teléfono celular, con todo lo que puede ser de complicado eso, ¿no? De traer problemas, pero había esas situaciones, ¿no? En las que se generaron este tipo de acciones, ¿no? Improvisadas. Entonces, por eso parte de las recomendaciones que se solicitó que, de las acciones que se solicitó que se realizaran en las recomendaciones, fue que justamente se establecieran recomendaciones para atender esta nueva normalidad, ¿no? En los distintos centros, ¿no? Y no fuera nada más una situación de improvisación o de buena fe por parte de las distintas autoridades, ¿no? A ver, me parece que están preguntando. Sí, ahí están, les comparto un poco unas preguntas más que el público nos está señalando. Quiero avisar también al público que nos esté escuchando que ya pusimos la liga para que usted, público que nos ve, pueda descargar el informe y lo pueda revisar con toda calma. También les invitamos a que visiten el micrositio de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, ya que ahí también encontrará información sobre todas estas cuestiones respecto a la tortura, la trata, etcétera, informes, así como información e instrumentos de difusión. Tenemos una serie de trípticos que hemos elaborado donde vienen, digamos, explicando qué es la tortura, quién realiza la tortura y a dónde usted puede denunciar la tortura para el estado de Veracruz. Entonces, pregunta Alberto Carrasco Salazar, derivado del Plan Nacional de Vacunación, ¿en qué contexto se encuentran las personas privadas de la libertad? Si se rigen bajo el esquema de vacunación. Y pregunta, ustedes como mecanismo nacional, ¿cómo aplican la guía de supervisión de readaptación femeniles y mixtos? Bueno, creo que parte de la metodología ahí se explicó un poco, tal vez quieran hacer alguna precisión. El mismo compañero pregunta que si se han identificado casos de tortura contra menores que acompañan a sus madres en situación de reclusión. Y Luz Vázquez Hernández, ¿podrían volver a mencionar el instrumento con el que se determina si existe o no casos de tortura? Protocolo de Estambul. Creo que lo tenemos, lo que señala el protocolo, creo que también lo tenemos colgado en el micrositio de la dirección. Ahí también lo pueden consultar. Bueno, les doy la palabra otra vez a ustedes, compañeros. Quien quiera tomarla, Manuel o... Pues no tengo exactamente la respuesta precisa para el esquema de vacunación, pero lo que sí sé es que deben de sí seguir las directrices de las secretarías estatales y de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se encuentran o deberían de encontrarse dentro del esquema de vacunación de cada estado, ¿no? O sea, se debe de atender por parte de el organismo público de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay, deben de ser atendidos, ¿no? Pero exactamente el caso empírico no tengo el dato preciso. Y sobre la otra guía, la guía para
Guía de supervisión a centros de readaptación femeniles y mixtos. Creo que no existe como, desde el mecanismo no aplicamos como tal una guía de supervisión a centros específicos para mujeres, pero sí se preguntan cosas sobre las condiciones en las que se encuentra. Por ley nosotros tenemos que ver algunos elementos. Se encuentra, lo que nosotros tenemos que preguntar como mecanismo se encuentra normado. Como por ejemplo saber la capacidad, saber la capacidad que tienen los centros, saber la población, si existe una división, si existe las distintas salvaguardas, ¿no? En ese sentido. No sé si tú tienes otro para complementar esta parte, con respecto a Sí, esta guía. sí, Emanuel. En efecto, en este informe o en estas visitas en particular, respecto a la guía de supervisión a centros de readaptación femeniles y mixtos, que es la que normalmente utilizamos, ¿no? Cuando hacemos alguna visita de supervisión en un contexto normal, vamos a llamarlo normal, o mejor sin pandemia, ¿no? Para no entrar en detalles de normalidad. Sí la utilizamos. No entiendo muy bien cómo la aplican, si se refieren bueno, pues es que está dividida, ¿no? En una entrevista con el director, está una entrevista con personal médico, entrevista con personal de seguridad y custodia, un recorrido por las instalaciones, además de entrevistas con personas privadas de la libertad, ¿no? Normalmente va un grupo de visitadores, cada uno aplica una de las guías de supervisión, lo hacemos de manera conjunta, de manera sincronizada para optimizar tiempos y se recaba toda la información necesaria en cada una de las guías y al final, bueno, se hace un análisis, ¿no? De toda la información. Bueno, eso es lo que entendí de cómo se aplica, ¿no? Es así como aplicamos nosotros la guía. En este caso particular de este informe, no aplicamos esa guía. Implementamos una guía distinta, ¿no? Una guía basada en la información de gabinete con la que contábamos, como les comentaba al inicio, ¿no? Entonces es así, ¿no? La otra rapidísimo, sí es el protocolo de Estambul, que el nombre, el dominguero es Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul, ¿vale? Ese es el nombre, ¿no? del Protocolo de Estambul. Y en el caso de, si se han identificado casos de tortura en contra de menores que acompañan a sus madres en situación de reclusión, según entiendo, no tenemos ningún caso en ese sentido. No hay ninguna denuncia en ese sentido. Sí, no nos reportaron situaciones de este tipo. Recordar que la tortura tiene como objetivo por parte de quien la perpetra, sacar, tiene una finalidad, ¿no? Y por otro lado, tiene una finalidad y busca anular a veces la voluntad o la identidad de las personas. Entonces, creo que no hemos tenido una situación todavía registrado una situación de ese tipo para la población de menores que están con sus mamás, ¿no? Pero sí hay que estar pendientes también, ¿no? De eso. Creo que hasta ahorita son esas las únicas. Muy bien. Si nos pueden dar un teléfono, un correo, un algo para aquellas personas que quieran comunicarse directamente con el mecanismo, para ponerlo en los comentarios, y si quieren nos los pueden poner aquí en el grupo, en el chat de Zoom, y lo copiamos en la parte de los comentarios de la presentación en vivo por Facebook. Estamos poniendo en pantalla el tríptico que hemos elaborado sobre tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas o degradantes. Ahí está el directorio. En estos trípticos se encuentran el directorio de todas las
instancias a las cuales las personas pueden recurrir. Es la parte externa, digamos, del tríptico, así como los documentos que se pueden también consultar en el mismo. Y por la parte interna que es la tortura, quiénes son los responsables del delito de la tortura, que son los agentes del Estado y personas particulares por órdenes de agentes del Estado. ¿Cuáles son los tratos crueles, inhumanos o degradantes y sus elementos? ¿Cuáles son las principales acciones de tortura? ¿Qué efectos producen en las personas la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes? ¿Cuáles son los elementos del delito de tortura? ¿Qué finalidad persigue quien comete el delito de tortura? ¿Cómo se inicia la investigación del delito de tortura? ¿Y cuáles son los derechos de las personas víctimas del delito de tortura? Y justamente hablamos también de la existencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como toda la normativa de derechos humanos contra la tortura. Les invitamos a descargar este tríptico en el micrositio de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Ya ahorita les compartimos, por favor, si el equipo me ayuda a compartir los teléfonos de los compañeros, los teléfonos de la oficina del mecanismo, por si alguien quiere consultarles o requiere comunicarse con ellos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Creo que primero pues les agradezco mucho su participación. Es un tema del cual se habla poco. En Veracruz estamos convencidas y convencidos en que este delito no puede cometerse en el estado de Veracruz, e invitamos a la población a que denuncie este delito. Se pueden acercar con nosotros, se pueden acercar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se pueden contactar también, hay una fiscalía especializada para el delito, es fiscalía especializada para la investigación del delito de la tortura. En este tríptico también se encuentran los teléfonos y la dirección de esta dependencia. Y también decirles que seguiremos con este tema en Veracruz. Estamos ya trabajando en la armonización legislativa para el caso de la Ley General de Tortura. Vamos a armonizarla con la de Veracruz, que ya es también, ya está, digamos, es vieja, hay que armonizarla, así como lo estamos haciendo también para el caso de la trata de personas. Antes de despedirme, quiero también pues invitarles, este miércoles vamos a tener un evento, les invitamos a todas y a todos, vínculos y corporalidad y autocuidado de mujeres en caso de desaparición de personas, que nos va a compartir la doctora Yadira Reina Hernández. Esto va a ser el miércoles 30 a las 6 de la tarde. Y no veo bien. Ahorita les digo. El otro evento que tenemos. Te soplo. Tenemos, claro, el viernes tenemos un super evento también. Tenemos la presentación de la revista, el número 6 de la revista Cultura de Paz y Derechos Humanos, que realizamos con la Secretaría de Seguridad Pública, con el CEPREVIDE, y este número 6 es Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La vamos a presentar el viernes 1 de julio a las 11 de la mañana, también por este mismo, ahora sí que por este mismo canal, por esta misma página. Les invitamos a que nos acompañen. No me resta más que agradecerles, compañeros del mecanismo. Seguiremos por ahí en contacto con ustedes. Estamos transmitiendo su constancia, se las haremos llegar vía digital
ya que pues no, por el momento no podemos hacer estos eventos de manera presencial. Les agradecemos mucho su participación y no me resta más que desearles a todas y a todos muy buenas tardes. Si quieren decir unas últimas palabras de cierre, de despedida, adelante, compañeros. Pues sí, muchas gracias, maestra Mayra, compañeros. A nombre de la maestra Vilma Ramírez, la titular del mecanismo, pues les agradecemos mucho la invitación. También a nombre del maestro Víctor Mares, también subdirector de acá del mecanismo. Y bueno, pues les agradecemos mucho la participación, la oportunidad en el marco del 26 de junio, ¿no? Que estamos conmemorando. Pues invitarlos a que visiten y que revisen los distintos informes que se han elaborado por parte del mecanismo para que se siga, digamos, sensibilizando a los distintos servidores públicos, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y para que conozcan está en el sitio de la CNDH, digamos, en donde están los programas, buscar allá el mecanismo y ahí vienen los distintos informes de supervisión, ¿no? Dentro de los cuales está que acabo de exponer el maestro Bardo. No sé, Bardo, si quieres comentar algo. No, igual, solamente agradecer por la invitación, por dejarnos compartir con ustedes uno de los informes del mecanismo y igual que Manuel, ¿no? Que le echen un ojito ahí al informe total y a los demás informes. Están muy interesantes, se los prometo, no se van a aburrir, están buenos. Muchas gracias, gracias por todo. Pues muchísimas gracias. El gobierno del Estado de Veracruz siempre estará atento y respetando la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre alineados al Programa Nacional también de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y pues aquí estamos con toda la disposición de colaborar y atender las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través del mecanismo nos hacen llegar a las entidades. Yo creo que estaría muy bien establecer mesas de trabajo para ver casos puntuales y ver cómo podemos ir solventando y atendiendo esta cuestión. Invitamos al público a que se informe primero, a que conozca y que nos ayude en la promoción de los derechos humanos de toda la población, particularmente pues ahora en el estado de Veracruz. Es muy importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos, que conozcamos cuáles son las obligaciones del Estado y que nos exijan, porque para eso estamos. Muchísimas gracias, que pasen todas y todos muy buena tarde. Hasta pronto y nos vemos pasado mañana. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.